The issues involving divorce are so personal that a lot of times the children are used as weapons. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad mexicana en muchos niveles y estratos sociales? Que se utiliza a los hijos como una herramienta para obtener una ventaja de carácter económico en términos generales. One parent often, unfortunately, does all they can to not only restrict the other parent's access, but to denigrate that parent in front of the child. And it gets so bad sometimes that the denigrating parent, the alienating parent, as we sometimes call them. Y no me quedo yo con la casa y con los niños, no te dejo ver a los niños, entonces es un elemento de extorsión. Es una vergüenza como nos tratan como delincuentes, cuando los delincuentes que están en la cárcel tienen derecho a ver a sus hijos. Si esta circunstancia se complica y entramos dentro de lo que es un divorcio conflictivo, donde los niños acaban siendo muchas veces la moneda de cambio y resolviendo situaciones que no les competen, no les corresponden, el drama es muchísimo mayor. En España, como también por desgracia existe en otros países, los padres pasan a ser el segundo progenitor con menos derechos. En Uruguay no hay una ley exclusiva que diga que en el momento de separarnos los hijos tienen la tenencia exclusiva a las madres. En Colombia, desafortunadamente, el patrón de la monoparentalidad, donde se atribuye la custodia a la madre, todavía es muy fuerte. If you go to court here in New York State, the judge does not have an option to give you true shared parenting. Y después del divorcio se convierten en pagadores y visitadores de sus hijos. Nos dan 3 horas, 4 horas por semana a sacarlo a pasear a la plaza y regresarlo de vuelta con mamá. Después de la separación, generalmente al hombre en Chile, al padre, lo primero que le ocurre es que le privan de las visitas con sus hijos. Una de las estrategias que se utiliza frecuentemente es la típica denuncia por abuso sexual. Go to court and make up an allegation and you'll get the father out of the house. La gran mayoría de estas denuncias por abuso son desestimadas, ¿sí? Porque fueron falsas, porque fueron mentirosas. You'll have a parent that was a normal parent before, never had any issues with the law coming to their home. Suddenly, after a divorce, this person is now violent, as abusive to the children, either physically or verbally. Lastimosamente el derecho de familia está muy centrado en el adulto y no focalizado en el niño y la niña, ¿verdad? Los abuelos llegan a unas situaciones tremendas porque están en una situación de estrés, de tensión, porque no pueden ver a los niños, no pueden ver a sus nietos. Desde hace 2 años impedida de contacto con mi nieta Valentina Isabel, arrancada vilmente de su madre. Yo te diría que los abuelos nos sentimos discriminados, porque los abuelos maternos sí pueden disfrutar de sus nietos y por el contrario, los abuelos paternos pues nos vemos impedidos de ver a los niños. Pues realmente, aunque sí son los papás quienes están ahí en una lucha, en un conflicto importante por la separación misma, el que está afectado y quien muestra los síntomas son los niños, ¿no? Son capaces de utilizar a sus niños, que son lo que más deberían querer, se aprovechan de eso para secuestrarlo emocionalmente. El fenómeno es la manipulación que hace un adulto o unos adultos de la mente y los afectos de un menor para acercarlo a sus propios intereses. Esto es como el síndrome de Estocolmo. Que lo único que están creando son niños huérfanos en España, huérfanos de padre, teniendo el padre vivo. Ya está más que probado que cuando hay carencia afectiva de uno de los progenitores o de un núcleo familiar completo, el niño crece com una lesión en su psique. Dos pontos que, ao meu ver, é o mais delicado para a criança ou para o adolescente é que a alienação parental ela vem permeada por mentiras. Nos encontramos que niños que vienen a acusar, ¿no es cierto?, al padre de haber hecho cosas cuando estos niños tenían 1 año o 2 años, en donde no tienen ni siquiera el lenguaje. Las consecuencias son absolutamente devastadoras para el psiquismo infantil. Temos vários casos
em que depois há uma grande vulnerabilidade a drogas, vulnerabilidades a álcool, em situações mais graves até o suicídio. Decaída en la delincuencia, embarazos no deseados de adolescentes. A ejercer violencia sobre otras personas. These are all a result of what happens to children when exposed to these conditions. E eu acho que, primeiro, nós não podemos permitir que a mentira constitua aquela criança. Because it's a battle, it's a war, and everybody wants to win their little battle. En la situación actual en que la custodia se da pues, casi exclusivamente a la madre, pues es imposible llegar a acuerdos, negociar con alguien que sabe que tiene las 40 cartas de la baraja. Na verdade, todos nós sabemos que o fenômeno da alienação parental é tão antigo quanto a própria história da humanidade, ou melhor, é tão antigo quanto capaz a maldade humana.